Desde el 1 de agosto, el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, quien fuera 2 veces presidente de la República, congresista en distintas oportunidades y principal líder del extremo derechista Centro Democrático, tendrá un nuevo epíteto en su vida pública: el condenado. La jueza Sandra Liliana Heredia dio a conocer la sentencia en contra del expresidente de 12 años de prisión domiciliaria. En un documento de más de 1100 páginas, esta judicatura da los argumentos que la llevaron a condenar al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. En esta entrevista, desde la izquierda, hablamos con el senador del Pacto Histórico, defensor de los derechos humanos y principal víctima del proceso, Iván Cepeda Castro, sobre la necesidad de seguir investigando el dossier paramilitar en Colombia, los recientes acontecimientos que llevan a un sabotaje de la sentencia condenatoria, entre otros temas. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, compañero Iván, por acceder a esta conversación. Y voy a arrancar con una pregunta sobre la vocación de ser defensor de derechos humanos, Iván. En todo este juicio, la palabra Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos y senador de la República, se ha mantenido. La justicia te reconoce como un defensor de los derechos humanos y la defensa técnica y material del hoy condenado Álvaro Uribe incluso pone en duda esa vocación. Yo quiero preguntarte, Iván, ¿qué significa para ti ser defensor de los derechos humanos en Colombia? Bueno, yo diría que es una de tantas formas de desarrollar una acción social, política, en este caso también con ingredientes jurídicos, comunicativos, que busca transformar la sociedad de una manera estructural, de una manera profunda. En los derechos humanos, es cierto, es una doctrina básicamente jurídica y del derecho internacional que se ha desarrollado en los últimos 2, 3 siglos, digamos en su etapa más reciente. Pero yo diría que corresponde en una acepción amplia a la manera en cómo los pueblos, las comunidades, las víctimas, los sectores han ido conquistando poco a poco su ser político, su legitimidad, su hegemonía. Eh, Así que yo diría que es, repito, una manera de designar a un luchador social entre tantas otras. Y no me agota tampoco como ser humano, yo tengo otras dimensiones, pero en este caso, básicamente de lo que se trata es de las víctimas de la violencia, del genocidio o los genocidios que se han practicado en Colombia, su derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, al nunca más o a la no repetición. Bueno, toda esa gama de asuntos que particularmente en las últimas 3 décadas se han desarrollado con tanta fuerza en la sociedad colombiana. Ahora, que mis detractores y adversarios nieguen esa condición, pues obviamente eso a mi modo de ver es bastante ya pues de menor rango y secundario. Pues es obvio que ellos eh, a nosotros nos catalogan de múltiples formas para desconocer lo que somos. Es parte de la discusión, por supuesto. Perdón. No, digamos que en ese caso, el caso Uribe, que ahorita te preguntaré puntualmente algunas cosas. Quería arrancar con eso del origen, tener origen en las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, de Juan Guillermo Monsalve, del debate tuyo en la Comisión Segunda del Senado sobre paramilitarismo en Antioquia, pero hoy poco se habla de de eso puntual, del tema paramilitarismo en Antioquia. Yo estaba incluso leyendo hace poco la entrevista que diste en Democracy Now! ¿En qué va ese caso? Sabemos si esto puede reactivar todos estos expedientes que no solo es Hacienda Guacharacas, sino también José María Valle, El Aro.
incluso Urabá. ¿En qué van todas estas investigaciones sobre paramilitarismo en Antioquia? Bueno, primero sobre el origen de esto, sí, digamos, fácticamente uno lo puede ubicar en esas declaraciones puntuales de estos dos ex paramilitares, el señor Monsalve, el señor Sierra, y todo lo que vino después de eso, pero en realidad eso ocurrió en el 2011. Ya en el 2003, 2004 había eh, despuntado el problema. Y el problema era que Uribe traía como programa de gobierno ni más ni menos que la pretensión, como lo dije en esa entrevista que tú ahora mencionas, de legalizar, adaptar un modelo mafioso y narco paramilitar en el país, que era la manera particular en que él iba a también darle curso al modelo neoliberal y a las reformas que él mismo impulsó también en el Congreso. Es decir, era una mezcla de ese modelo neoliberal con una tradición de carácter político, social y económico muy propia de algunos territorios del país, es decir, de una descomposición de las élites políticas por efectos de su articulación con el narcotráfico fundamentalmente. Entonces, esos orígenes, repito, están en los albores del siglo XXI, cuando llegó Uribe a ser gobierno y su sector político. Y fue el resultado de nuestra confrontación y de nuestra resistencia desde muchos sectores a evitar que ese modelo y ese programa de extrema derecha se pudiera entronizar y triunfar en Colombia. Así que lo que vino después fue obviamente la resistencia de las víctimas, la organización del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, de muchas organizaciones, de las víctimas de la Unión Patriótica, en fin, toda esa historia que conocemos. Y por supuesto, dentro de esa historia está lo ocurrido en Antioquia. Yo no voy a detallar las vicisitudes jurídicas de esos procesos, pero lo que sí debo decir, como lo afirmé la noche del 28 de julio, es que nosotros no nos vamos a contentar ni a detener con esta decisión. Y eso es muy importante que quede claro. Es decir, tal vez ese mensaje no ha sido lo suficientemente captado. No, este es un momento, sin lugar a dudas, fundamental, que tiene una trascendencia, incluso yo diría, pues aunque ese adjetivo es pesado, histórico, pero es un momento. Ahora lo que necesitamos es que aflore la verdad plena. Y esa verdad plena tiene que ver con muchos hechos que implican a sectores de la población que fueron víctimas, campesinos, los sectores populares de los barrios periféricos, por la seguridad democrática o por la política que aplicó Uribe ya desde la gobernación de Antioquia en la década de 1990. Entonces, todo eso va a aparecer. Ha venido apareciendo, de hecho. Con este proceso no se inaugura, ni más faltaría, esa lucha. Pero sin lugar a dudas, esta decisión judicial va a implicar un impulso, un estímulo, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político, a que las víctimas de los falsos positivos, de la escombrera, a los campesinos que les quitaron las tierras, a las madres que siguen buscando a sus muchachos en la escombrera, todos esos sectores puedan ahora, con mayor razón y más herramientas, impulsar esas causas judiciales, sea en la justicia transicional, sea en la justicia ordinaria. Iván, ya hablemos de esto del caso Uribe porque pues es como la noticia y que nos va a mantener en la noticia,
Antes de hablar de la sentencia condenatoria, yo sí quisiera conocer tus impresiones sobre el juicio, porque se pone mucho en tela de juicio y se duda mucho sobre los procesos, ¿no? Entonces, en tu opinión, si este proceso fue garantista, fue respetuoso del debido proceso, si hubo presunción de inocencia del hoy condenado. Te lo pregunto porque digamos, la campaña es en contra de la jueza Heredia, ¿no? En contra del documento que nos presenta. Entonces, en tu opinión, ¿cómo fue ese juicio? ¿Sí fue Bueno, lo respetuoso? primero es que este juicio se enmarca y está inscrito en un proceso judicial muy largo, Claro. que ha tenido muchas decisiones, ha tenido 7 decisiones anteriores, proferidas por jueces, magistrados y magistradas, fiscales, miembros incluso de la Corte Constitucional, cuando ha habido temas de jurisprudencia, eh, que de alguna manera crean una especie de corpus jurídico. Basta decir que hay un documento o 2 documentos anteriores de la mayor trascendencia, el auto inhibitorio del año 2018. Y esa decisión, yo diría, enciclopédica, que eh, profirió el magistrado Reyes y la sala de instrucción, que es la resolución de la situación jurídica de Uribe, de 1500 páginas. Entonces no se puede decir que esta es una decisión excepcional. Tiene un carácter, por supuesto, central, porque es la decisión definitoria. Pero, repito, responde a un camino que se ha venido recorriendo. Pero en segundo lugar, ya concentrándonos propiamente en el juicio, bueno, ese alegato de falta de garantías es realmente contraevidente. Uribe tuvo a su disposición y su defensa, sus defensores, sus abogados defensores, todas las posibilidades, recursos, garantías posibles. Pidieron al comienzo de todo esto, yo no me acuerdo, más de 140 testigos. Bueno, vino una decisión de la señora juez limitando, porque vimos que muchos de esos testigos, incluso cuando ya se produjo la reducción, eran testigos que iban a contar que alguien se habían encontrado con alguien y ese alguien le había contado algo. Es decir, efectivamente una actividad probatoria que no probaba nada, sino que más bien dilataba el proceso. Confuso. Entonces, frente a esas pruebas, ellos apelaron la decisión de la juez, eso subió al Tribunal Superior de Bogotá y moduló el tribunal. Es decir, no fueron ciento tantos, quedó reducido a lo que vimos, que de ninguna manera es poco, 77 testigos estaban autorizados para hablar. Bueno, ¿se les impidió presentar a alguno de esos testigos? De ninguna manera. Todos pudieron pasar al estrado. Muchos de ellos fueron a última hora retirados por la propia defensa. No por que nosotros como víctimas o la fiscalía los hubiera impugnado, no, nada de eso. Ellos mismos fueron desmontando sus propios testigos. La discusión sobre las artimañas dilatorias de la defensa. Bueno, se hizo un intento por recusar a la juez, ustedes lo recuerdan, por impugnar sus decisiones, porque esto fuera suspendido el juicio durante semanas o incluso meses, pero al final no se pudo. Hubo que entrar en la lógica de evacuar los testigos, las pruebas, y al final se produjo la decisión. Al punto, esto es así de
de que hubo garantías que los propios defensores de Uribe tuvieron que reconocerlo, lo han dicho públicamente. Sí hubo garantías, sí pudieron hacer amplia expresión de su defensa. Es más, Uribe hasta la saciedad. Nos pasamos días enteros escuchando a Álvaro Uribe, en sus alegatos, en su intervención como testigo, en fin. Yo diría que mal contados un mes escuchamos a Uribe, por lo menos. Sí. Entonces, no se puede decir, no se puede alegar que en esto no ha habido un respeto irrestricto al debido proceso. Hay un muy buen artículo que ha escrito el jurista Rodrigo Prim, que muestra realmente la lógica y la rigurosidad del proceso. Muestra cómo cada decisión fue hecha por jueces que fueron definidos por sorteo, que hubo jueces de todos los niveles y de todos los sectores del Poder Judicial que tomaron decisiones. Entonces, esas artimañas, repito, para eludir ya lo que es inevitable, que es esta decisión, son inútiles. Iván, bueno, ya, sentencia condenatoria, escuchamos todo un día a la jueza leer el sentido del fallo, después pues toda esta sesión donde hubo rifirrafes, pero uno escuchaba a la jueza Heredia y entendía, o así lo entendí yo, es que les dio total credibilidad a la versión de la fiscalía, a la teoría del caso de la fiscalía, de la banca de víctimas y a la mayoría de testigos presentados, lo cual no fue así para con la defensa, ¿no? Yo te quería preguntar, porque hablabas ahorita del auto inhibitorio, o sea, digamos, ¿cómo se siente que tanto la Corte Suprema de Justicia con el auto inhibitorio, que es también muy extenso, como este sentido de fallo, esta condena en contra de Uribe, reconozcan que en toda esta lucha, Iván, que ustedes han liderado, no solo defendieron los derechos humanos, sino la verdad, la búsqueda de la verdad para las víctimas? Porque en últimas, eso es lo que está detrás, ¿no? Bueno, después de tantos años, ¿cómo recibieron ese mensaje con ese sentencia condenatoria? Bueno, lo primero, la decisión de la señora juez. Yo recomendaría, yo sé que es algo engorroso, son más de 1000 páginas, pero recomendaría fervientemente su lectura, porque ella lo presentó, mostró algunos aspectos, pero la lectura de esa decisión judicial es indispensable, porque ahí uno entiende realmente el trabajo que hizo ella en toda su profundidad, lo estricto que fue su razonamiento, su valoración, en fin. Entonces, claro, es fácil atacar algo que no se conoce o de acuerdo a la interpretación propia, pero no, hay que leer esa decisión. ¿Y qué es lo que hay allí? Allí hay un trabajo de relojería sobre cada uno de los elementos probatorios del juicio. Es decir, la jueza parte de los elementos básicos, la identidad de las personas, su recorrido, el orden cronológico en que van ocurriendo los hechos, por qué un hecho contradice otro, y después termina haciendo una valoración de conjunto. Es decir, toma esa labor que ha hecho ya analíticamente, de examinar cosa por cosa, y la pone en toda su complejidad para mostrar, en medio de esa complejidad, por qué los argumentos precisamente de la defensa son absolutamente inaceptables. Y son inaceptables porque, visto el conjunto, una vez analizado cada uno de esos elementos con rigor, se muestra como falaz, como mentiroso, como algo que contradice la más elemental lógica, ¿no?
Entonces es una pieza, sin lugar a dudas, muy seria, que a mi modo de ver no tiene forma de ser derrumbada, cuestionada en la segunda instancia. Ahora, pues, evidentemente para nosotros, después de años de esta lucha intensa, bueno, en mi caso 13 años, pero también la médica de Yanira Gómez, que ha tenido que vivir junto a su hijo el exilio durante ya, pues prácticamente de Yanira le tocó salir 18, estamos ya con 7 años de exilio. O 17, 8 años de exilio. Los doctores Montealegre, Perdomo, que también han tenido que afrontar campañas de calumnia, de persecución enormes. Todo eso, por supuesto que es para nosotros materia de profundo orgullo, satisfacción y restauración de nuestro derecho y nuestra dignidad. Pero más allá de eso, es un triunfo que tiene un carácter más amplio para la sociedad colombiana, para las víctimas en primer lugar, ya lo dije, pero para la sociedad colombiana. Es decir, el franquear ya ese umbral de que había seres intocables, inmunes en Colombia, que prácticamente hablar en contra de Álvaro Uribe era considerado un delito o prácticamente un sacrilegio, porque algunos de sus seguidores le otorgan la entidad de una especie de semidios o de Dios directamente. Bueno, no, un ciudadano común y corriente, que tiene más dinero, que tiene más tierras, que tiene un formidable aparato jurídico, comunicacional, político, y yo diría militar también a su servicio. En el que hay mucha gente, pues sí, muy presentable alguna, pero hay otra que es totalmente impresentable, como lo vimos durante el juicio, un desfile pues de paramilitares, narcotraficantes, en fin. Entonces ha quedado al desnudo, se ha podido mostrar quién es y se va a seguir mostrando. Entonces creo que eso es fundamental. Eh, Fraude procesal, soborno a testigos. Ustedes como bancada de víctimas y la fiscalía habló de una máquina criminal para esos delitos y la justicia habla de determinador. De hecho, tú escribiste un tweet que se llamaba El Determinador, ¿no? Digamos, a veces uno piensa que son palabras como muy jurídicas, ¿no? Pero y la gente como que no la entiende muy bien. Bueno, eh, ¿qué significa esa caracterización que le da la justicia Pues el jefe, al el hoy jefe, condenado? el dirigente de la orquesta, el que tenía en sus manos todo el aparato y daba las órdenes y verificaba que esas órdenes se cumplieran y que era el beneficiario último de todo ese aparato, ¿no? Eh, Ahí está el asunto. Es decir, la gran discusión de este proceso es que, digamos, el argumento de la defensa es que no hay ninguna prueba, que no aparece ninguna grabación en la que Uribe le diga al señor Cadena, oiga, vaya, robe, vaya, perdón, soborne, vaya, falsifique, ¿no? Claro, ningún aparato criminal funciona así, además. Claro, la prueba reina es ni más ni menos el señor Cadena. Ese es como ese elemento enorme que está ahí en la mitad de la sala, siempre un señor que actuaba claramente de manera ilegal. ¿Qué sigue? Y sigue actuando al parecer también. Entonces la gran discusión ya no es si el señor, pues cliente, por ponerlo de alguna manera, que no era cliente, porque en algunos momentos Cadena fungía como abogado, en otros momentos no. Así que es una especie como de lugarteniente, de intermediario. Si ese señor actuaba en esos delitos con consentimiento, conocimiento, instrucción
orden del señor Uribe. En eso se transformó la discusión, porque ya al final ni siquiera la defensa de Uribe se molestaba en negar el carácter ilegal de las actuaciones de Cadena. El problema es, ¿Uribe sabía o no sabía? ¿Uribe le informaban o no le informaban? ¿Uribe tenía toda la información o información fragmentaria? O sea que se reconoce que Cadena estaba sobornando, realizando falsificaciones, manipulando testigos. Claro, y entonces viene aquí el asunto. Tal vez, en gracia de discusión, admitamos que en un hecho, o en dos, o en tres, Cadena autónomamente estaba cometiendo delito. Y Uribe no se informó. Pero en todos los hechos, en cada uno de los momentos, en cada una de las tareas, en distintos episodios, en la cárcel La Picota, en Neiva, en la cárcel de Cómbita o en la cárcel de Palmira, con numerosas personas. Y aún más, ¿por qué si se enteraba que el otro estaba delinquiendo, no lo denunció ante la justicia, no prescindió de sus servicios y sencillamente no rompió su relación con él? No, ahí está, permanentemente. Y efectivamente, para ir ya a la médula del problema, más allá de esa suposición, lo que hay es un elemento abundante de prueba o un acervo probatorio que muestra precisamente que esa relación era de carácter de jefatura y subordinación, porque en todos los momentos Cadena consulta, Cadena pide que se le dé beneplácito, Cadena informa de lo que está aconteciendo. U otros de los colaboradores de Uribe, asombrados por ver tanta ilegalidad, le dicen a Uribe, pero ¿cómo es que están entregando esas cartas? ¿Cómo es que están falsificando las firmas? ¿Cómo? Y Uribe, impasible, sigue el curso de su acción. Ese es el problema. Iván, se nos acaba el tiempo. Yo quería hablar de tres cositas rápidas. Los últimos acontecimientos que están muy confusos, muy complejos. Digamos, estoy hablando de Diego Cadena buscando el testimonio falso del narcochofer para involucrarlo a usted y al abogado del Río en narcotráfico. Estamos hablando de lo que sacó Coronel de las demandas en contra de ustedes en el Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y que terminaron siendo una suplantación de un abogado y la campaña de difamación que se mantiene, porque yo creo, Iván, que desde el 6 de marzo del 2008 cuando salimos a la calle, desde ese día hay una campaña de difamación. Bueno, hay Un muchas poquito cosas, antes. un poquito antes, sí, pero digamos, es histórico, ¿no? Pero ya es algo En muy, este tiempo, de en acuerdo, este sí. tiempo hay algo raro ahí, algo clandestino, algo como... No, para mí es absolutamente evidente, claro, prístino. Es decir, esos tres hechos, que son tres, eh, una constante amenaza que pues ha sido prácticamente cotidiana. Ya, ayer me tocó ya decirlo. Todos los días están llegando amenazas, amenazas, amenazas. Por otra parte, el señor Cadena hablando con gente de la DEA, del FBI, con un testigo para generar un entrampamiento contra el doctor del Río y contra mí. Y por otra parte, en ese mismo contexto, el señor Tomás Uribe, yendo ayer, lo vimos todos por televisión, a Miami a hablar con el FBI, a hablar con el señor Díaz Balart, para que se me judicialice en Estados Unidos. O sea que eso es parte del mismo asunto. Y además aparece ahora otro señor por ahí, no se ha podido identificar quién es, que suplanta a un abogado para hacerme una denuncia sobre narcotráfico y lavado de activos. Entonces, todo eso es lo mismo. Esa es la hipótesis que tenemos. Todo eso hace parte de un mismo accionar. Y ese accionar busca precisamente, pues por una parte impedir que sigamos en este camino, pero por otra también una venganza.
revertir lo que ha ocurrido, cosa que a estas alturas ya es muy difícil. Pero evidentemente vamos a tomar acciones sobre eso. No, no es posible que eso ocurra sin que nosotros no actuemos. Claro que lo vamos a hacer y vamos a poner en evidencia nuevamente que no se aprendió la lección, que se continúa en eso. Es decir, no se entendió bien. Pues vamos a hacer que se entienda bien. Tal vez con esta condena no ha sido suficientemente entendido el asunto, entonces hay que perseverar y buscar que haya más justicia todavía. Iván, y solo puntual sobre ese tema, ¿ese tipo de cosas afectan tu moral? Eh, No, para nada, eso no para nada. Pues nosotros todos venimos como de la misma tradición, ¿no? Pues obviamente eso molesta, a veces genera temor y sobre todo en el entorno familiar, la situación de los amigos, de los colaboradores, colaboradoras de trabajo, por supuesto que es un asunto de la mayor preocupación, pero es habitual, es a lo que estamos acostumbrados y, digamos, si creen que con eso vamos a tener algún tipo de temor, de disuasión de lo que hacemos, pues yo creo que ya a estas alturas debieran entender que eso es imposible, entonces no es por ahí, definitivamente. y el apoyo de la gente, Iván, en todo este capítulo, la gente también, no sé si revisas redes sociales, no sé si Sí, por te pillas, supuesto. y que la gente, así como tienes detractores, la Sí. máquina uribista, pero también hay mucha gente que te reconoce No, mucho. y sobre todo, a mí me complace mucho que las organizaciones sociales, las víctimas, los jóvenes estén siguiendo esto y aprendiendo esto. Esto es muy importante y creo que puede generar, pues, en medio de muchos otros procesos que hay de cambio político, pues también elementos para esa gran transformación que estamos construyendo. Iván, la última y nos vamos. Yo sé que hay mucha Sí. presión sobre el tema de la precandidatura presidencial en el pacto. No voy a Yo preguntar sobre pensé eso. que No te nos voy a íbamos a preguntar. librar. No, Sí, no, sí, no, no, no quiero preguntar sobre eso, pero sí te quiero preguntar sobre el pacto y sobre la unidad, de sobre acuerdo. cómo es el 2026, la La de importancia. la candidatura la hablamos después. Eso, Pero no, no, digamos que... está más fácil lo del juicio. Uy, bueno, No, no me digas. no, pero hablemos un poco del pacto porque es importante para las fuerzas la continuidad del proyecto político o lo que pueda pasar en el 2026. Yo nada más quiero una opinión rápida tuya sobre lo reciente que ha pasado, que es el pacto histórico, la unificación, la fusión y lo que se nos viene en estas primarias y el 2026. ¿Algún comentario rápido, Iván? Que Pues sí. yo creo que hemos avanzado de una manera importante. Hemos logrado en un tiempo, pues yo diría que un tiempo acelerado, ir construyendo el pacto como movimiento, que es una cosa sin precedentes. Obviamente todavía tenemos camino por recorrer, eh, trabajo por hacer para que no vaya a ocurrir que nos presentemos a las elecciones de 2026 separados, independientes, ¿no? Es necesario que eso que hemos logrado ya, digamos, lo cerremos en las listas, con las consultas, con el poner, es decir, actualizar nuestro programa de gobierno, de hacer un balance serio sobre qué ha sido este ejercicio de gobierno, sus aciertos, desaciertos, equivocaciones, logros, y podamos salir adelante. Tenemos mucha gente para llevar al Congreso, para eh, tener una opción presidencial. Entonces, eh, lo que ahora necesitamos es eficacia, poder cumplir la tarea de la mejor forma.